Mateo 6:13, que hace más congruencia con esto. Ustedes saben el Padre Nuestro, y dice aquí, y no nos metas, no nos dejes caer. Me encanta cómo está la Biblia de las Américas y la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Estas dos versiones me encantan. Son más modernas, están comparadas con manuscritos más amplios de lo que nuestras Biblias antiguas tenían y hablan los verbos mejor. Entonces dice aquí otra vez, como les dije en el verso 13, y no nos metas, no nos dejes caer en tentación, pero líbranos del mal, líbranos del maligno. Después dice, porque tuyo es el poder y la gloria por siempre. Amén. No nos dejes caer en tentación. La tentación tiene directamente la conexión con pecado. Nosotros estudiamos la semana pasada lo que quiere decir la palabra pecado. Pecado es la palabra katá en hebreo. Y básicamente la palabra katá es de que yo agarro una flecha y le tiro la flecha a un blanco y yo fallo el blanco completamente. Entonces la palabra pecado es fallar el blanco. Fallar el blanco. Di conmigo, fallar el blanco. Y lo curioso con la palabra pecado es de que no es de que tú falles porque no sabes tirar la flecha. Es de que fallas porque estás siendo tentado a fallar. No nos metas o no nos dejes caer, dice mejor la traducción. No nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en esa seducción de fallar el blanco. Porque la Biblia personifica al katá como un animal salvaje que te quiere comer y te quiere desgarrar. A Caín se le dijo, ten cuidado, porque el pecado está a la puerta y está acechando para comerte. El pecado te quiere, pero tú tienes que dominar sobre el pecado. Di conmigo, dominar sobre el pecado. Dominar sobre el pecado. Pero la historia dice que el pecado dominó sobre Caín. Y el pecado, una vez más, el mal siendo exterior al ser humano, el mal se metió adentro del ser humano. Sígame. Cuando un bebé nace, si ese bebé se muere, ¿se va al infierno? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Es inocente. ¿Por qué es inocente? Porque no tiene pecado. Entonces el pecado tiene que venir de otra parte, porque el bebé no nace así. Pero es cuando este mundo infectado, este mundo horrible en el que nosotros vivimos ahora, se le mete a ese bebé, lo seduce y hace algo en lo que falla, entonces el bebé está en problemas. La cultura judía en los tiempos antiguos, ellos, si yo tengo un niño, como por ejemplo un niño como Zoe, tenía que ser varón porque los judíos eran machistas. Pero si yo tenía un niño varón, entonces yo tengo que enseñarle la ley. Y tenía que hacerle que se memorizara la ley hasta los 13 años de edad. A los 13 años hacían una fiesta y se juntaba el papá con toda la familia. Y en cuanto toda la familia estaba junta, entonces pegaba un grito, ¡ah! Y agarraba el Torah y se lo entregaba al niño. Toma, finalmente soy libre de tu alma. Ahora tú eres responsable de irte al infierno o no. Cultura judía. Porque a los 13 años era considerado que el niño ya sabía el bien y el mal de acuerdo al Torah, de acuerdo a la Biblia, al Tanaj. Entonces, hoy en día la cosa no cambia. La cosa es igual. Un bebé, el reino de los cielos le pertenece. Hasta que ese bebé cambia de parecer. Y empieza a definir el bien y el mal de acuerdo con lo que le place en el corazón, en lugar de lo que dice Dios en su palabra. Por eso Dios dejó la Biblia.
para que no vayamos a cometer la tentación de redefinir las cosas de lo que es el bien y el mal conforme Él lo dejó. Porque por eso estamos en problemas. Por eso están las cosas como están. No nos dejes caer en tentación, porque la tentación tiene que ver con kata, con fallar el blanco. Es una seducción. Mas líbranos del mal, del poder del maligno, porque el maligno es exterior a nosotros. Y esto lo voy a probar con Romanos. Porque Romanos después nos dice, no dejes que el pecado reine en ti. Cuando dice, no dejes, en las mismas palabras que le fueron dichas a Caín, no dejes. Eso quiere decir que yo tengo opción de dejarlo o no dejarlo. Y si yo tengo opción, yo no soy esclavo de ese pecado, a menos que yo lo deje. Cuando tú dejas que el pecado te encadene, entonces ahora sí, el pecado vive en ti y ahora tú eres esclavo de ese pecado. Ahora sí está dentro de ti. ¿Tú sabes que en el libro de la vida tu nombre está escrito cuando tú naces? Es a través del tiempo que se tiene que borrar tu nombre del libro de la vida y Cristo lo tiene que volver a reescribir. En el libro de Apocalipsis dice que nosotros temamos a aquel que tiene poder de borrar nuestro nombre del libro de la vida. Es fascinante, es fascinante. Entonces, dice, y líbranos del mal. Ahora sí vamos al libro de Romanos. Y en el libro de Romanos, hermanos, nada más voy a hacer comentarios de algunas cosas. Porque el propósito de esta enseñanza es nada más de darles una introducción a dónde vamos a caminar los viernes. Y yo les recomiendo que ustedes vengan los viernes para estudiar con nosotros. Porque aquí están todas las bases de nuestra cristiandad. El libro de Romanos es súper importantísimo. Es significante. Para que ustedes lo sepan. Este libro de Romanos fue escrito, por supuesto, para los romanos. Pero Pablo lo tuvo que enviar a través de una mensajera, una apóstol. Tuvo que mandarlo a través de una mujer llamada Febe. Y esta mujer Febe reunía a la iglesia en su casa. Y probablemente ella era la que les ministraba a ellos. Para aquellos que no creen en el ministerio de la mujer. Entonces Febe era la apóstol que estaba encargada de esta región. Entonces Pablo le da la carta y le encarga a Febe que vaya y que lea la carta a la congregación. Y de ahí parte la historia. Y entonces Pablo empieza a leer en el capítulo 1 de Romanos. Y empieza a decir, les voy a sintetizar el capítulo porque yo quiero ir nada más dándoles un survey, una pasada bien rápida, porque quiero que comprendan algo antes de que se acabe este mensaje. En el capítulo 1 de Romanos, él empieza a hablar de que Dios siempre ha estado interesado con reconectar con el ser humano. Se cayó el hombre. Vamos a dejarlo así, que se pudra y que se pudre el planeta. No, Dios no quiere hacer eso. Dios quiere reconectar con su creación. Hay veces en que se te mancha una camisa y la quieres tirar a la basura. Y está nuevecita y está bien bonita la camisa. Pero si tú sabes cómo hacer, entonces mejor agarras esa camisa y la lavas con un buen detergente. Y entonces la camisa la tienes otra vez. Y esto es lo que Dios decidió hacer con nuestra creación. Dios no tiró la creación a la basura, Dios la lavó con detergente. Jeremías 18 dice de que el alfarero estaba levantando un vaso en la rueda y estaba trabajando en el vaso y levantó el vaso y el vaso se le quebró en su mano. No dice que tiró el barro y agarró uno nuevo. No, dice que agarró del mismo barro y creó otro vaso más hermoso que el anterior. Y esa es la regeneración en Cristo. Eso es cuando tú recibes el regalo de Cristo en tu corazón y Dios te regenera y te hace un vaso más bonito, un vaso más nuevo, mejor del que había antes. Te quita la carita de tristeza, te quita la carita de ansiedad. Ahora hermosea tu rostro porque el gozo de Dios vive en ti. ¿Cuántos tienen el gozo de Dios dentro de ustedes? ¿Sí? Ok, ya estamos llegando a una parte. Entonces dice aquí, verso 18 de Romanos 1. Porque la ira del hombre, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad.
¿Qué quiere decir esto, hermano Job? Que Dios se enoja y Dios va en contra de todo lo que se opone al amor que Él tiene sobre el ser humano. Cualquier cosa que Dios quiera hacer sobre el ser humano y la conexión que quiera tener sobre el ser humano, Dios odia toda aquella cosa que se pone en medio y que no lo deja pasar. Es como ahorita que leímos en el boletín. Que Jesús viene y tira las tablas y tira las mesas y tira todo lo que los cambistas y los mercaderes tenían ahí adentro. ¿Por qué? Porque Dios odia todo lo que se opone al amor. Porque Dios quiere conectar con el ser humano. No quiere que lo hagamos más difícil para que la gente entre al reino. Por eso todo lo que tenemos que hacer en esta iglesia tiene que incluir a la gente para que entre al reino. No hacerlo más difícil para que ellos entren. Antes de defender tu cultura religiosa o cualquier cosa que te hayan enseñado, compáralo con el ejemplo de Jesús. Y Jesús se opone a todo lo que opone a un pecador a que se acerque a Cristo. Pero vamos a ver las cosas como son. Entonces dice aquí, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo extendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Y si sigues leyendo el capítulo, dice de que Dios los entregó a una mente depravada. Y todas las consecuencias de esa mente depravada la encuentras en el capítulo 1 de Romanos. Pero quiero sintetizarlo así. Mi pastor decía en una ocasión, toda la desventura que ha ocurrido en el planeta Tierra desde la caída del hombre ha sucedido porque el hombre hizo una sola cosa. No le dio la honra a Dios. Hoy en día el pensamiento del ser humano, la ciencia, todo lo que sale de la filosofía y del corazón del ser humano es basado en lo que yo siento, en lo que a mí me gusta, en what feels that is right. Pero la Biblia dice de otra manera. La Biblia dice de que Dios es el que define lo que es bueno y lo que es malo. Al nosotros no darle honra a Dios, esto es lo que sucede. Quita al Creador y pierdes el diseño. Pierdes el diseño, pierdes el propósito. Pierdes el propósito, pierdes la contabilidad a alguien. Pierdes la contabilidad a alguien, perdiste el temor a Dios completamente. ¿Sí me seguiste? Quita al Creador de la ecuación. Entonces ahora pierdes el diseño. No puedes hacer sentido de los blueprints del planeta. No hace sentido del sentido de la humanidad, del sentido de tu humanidad, del sentido del curso del camino del ser humano. No lo entiendes. Siempre vas a seguir lo que está dentro de tu corazón y cómo tu corazón se siente con respecto de algo. Pierdes al Creador, pierdes el propósito. Pierdes el propósito, pierdes el diseño. Pierdes el diseño y estás perdiendo la contabilidad a alguien. No le tienes que rendir cuentas a nadie. Tú eres absoluto, eres rey de lo que tú quieres hacer. Y al final de cuentas perdiste el amor y el temor por Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando yo estaba chiquito, hay veces en que mi mamá me regañaba tanto que tal vez yo nunca he pensado así de mi mamá, pero yo sé que en algún momento cruza el pensamiento, ay, cómo yo quisiera estar yo solo en esta casa y que mis papás no estuvieran.
A ver cuánto tiempo sobrevivimos. El ser humano está pidiendo que Dios se vaya. A ver cuánto tiempo lo hacemos sin Él. Pero si la iglesia toma su lugar, eso no va a pasar. Pero con todo y esto, lo que hacemos es de que agarramos verdades de la palabra que están así y las restregamos en la cara de los pecadores. Y los hacemos sentir mal y pensamos que avergonzándolos y abochornándolos, esa es la manera que van a venir a Cristo. Déjame decirte que eso es una vergüenza. Es una vergüenza que agarremos la palabra de Dios para lastimar a gente que está necesitada por Cristo. Bola de santurrones que nos portamos nosotros a veces. Me incluyo yo también. Y es allí donde viene el capítulo 2 de Romanos. Porque entonces dice, tú que juzgas, no tienes excusa. Como lo dice en el verso 1 del capítulo 2 de Romanos. Dice, por lo cual no tienes excusa, tú, oh hombre, que estás del lado de Cristo, se supone. Que estás del lado de la religión, se supone. Tú no tienes excusa. Quien quiera que tú seas, que juzgas. Porque al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Mira esa bola de ladrones, mira ese malvado, ¿cómo es posible? Pero nosotros hacemos las mismas cosas. El día que tú te pongas a juzgar a la gente por su pecado, así nada más a la ligera, sin pensar, es porque vives en una cristiandad de reglas y no vives en la gracia. Porque la gracia te hace pensar de la gente diferente. No te hace enfocarte en su pecado. Ves el oro en sus vidas. Ves la belleza de sus corazones. Y dices, tú naciste para algo increíble. Tú naciste para algo tremendo. Dios te ama y Dios te creó para que tú hagas cosas increíbles. Eres una hija, eres un hijo de Dios increíblemente valuable. No, pero me siento sucio, me siento pecado. No. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios increíble y valuable. Déjame levantar al espejo. Mira, estás bien bonita, estás bien bonito. De verdad. Eso es lo que Dios hace con el pecador. ¿Por qué? Porque entonces dice en Romanos, verso 4, 2:4, dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad y de su tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. No, hermano, es la predicadura, es el látigo en la espalda del pecador lo que está. No. Dice claramente la palabra de Dios que es la bondad de Dios la que pone el contexto para que el pecador se arrepienta. Es la misericordia. Por eso nosotros no hemos sido consumidos. ¿O cuántos de nosotros entramos al reino de Dios porque teníamos cara bonita? En pocas palabras, en el capítulo 1 dice, todos en el mundo, cristianos o no cristianos, mundanos o no mundanos, sin la ley o bajo la ley, todos, bola de pecadores. Y luego dice en el capítulo 2, si juzgas, bola de santurrones. Entonces vamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3 de Romanos, Pablo empieza a hablar de otras cosas. Y empieza diciendo, es más, vamos a ver un poquito más, capítulo 3, verso 20. Dice, porque por las obras de la ley, por las obras de las reglas, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Vamos a regresar al bebé. Tienes un bebé en la casa. Un bebé en la casa y es bonito y es hermoso, ¿verdad? Y lo sueltas del crib. Como Esther, mi pequeña Esther, que ella no la soltamos del crib. Ella se colgaba así y se tiraba la maroma de espalda y caía de pie. Y ya entonces empezaba a correr lejos de la casa. Y llega el día en que tu hija le dices, no me toques esa jarra, que si me la toca se puede caer y se va a romper. Entonces llega el día en que viene la niña y la tira. Y déjame decirte, con todo y que se haya lastimado, ella no es libre de pecado, porque ella ya sabía.
Si ella me tira a la jarra, como es baby, yo no le voy a contar el pecado a ella porque ella no sabía. Pero si ella ya sabía y me tira esa jarra, ahora sí. ¿Ya te sientes mejor? Ahora te voy a reprender. No vuelvas a hacer eso. Porque tú no eres libre de pecado, porque tú ya sabías. Y el baby entiende. De la misma manera, Pablo está poniendo un ejemplo. Dice, por las reglas de la ley, el propósito por el cual Moisés recibió esas reglas era para que esas reglas mostraran lo que es pecado y lo que no es pecado. Ahora el hombre tiene un libro de reglas, pero el libro de reglas no te ayudan a ser mejor. Es lo que yo no entiendo del DMV, que te dan un librote así para que tú te leas las leyes de cómo manejar, pero no te hacen un mejor manejador, un mejor conductor allá afuera. A menos que venga alguien con corazón tierno, como mi papá o como mi mamá, y que me enseñen a manejar, yo no voy a saber manejar. Pero como yo soy muy santo, yo aprendí a manejar solo. Cierto. No es cierto. Me santificaron a bola de tickets, ¿no? Ajá, me santificaron a bola de tickets. Exactamente. Pero la ley no puede salvar a nadie. Di conmigo, la ley no puede salvar a nadie. Hay gente que sale del Antiguo Testamento para meterse en el Nuevo Antiguo Testamento. Jalan las leyes de la ley y la quieren meter con calzador al Nuevo Testamento. Por la sangre de Cristo. Y no va a pasar. La sangre de Cristo limpió la ley, no la dejó pasar. La sangre de Cristo cumplió la ley. Y es ahí donde la gracia entra. Estoy hablándoles de una manera bien sencilla, pero el libro de Romanos es súper profundo. Nada más me he tardado 30 minutos. Deme un poquito más y ya termino. ¿Ok? Yo sé que ya quieren irse a comer. ¿Quién tiene hambre? Aguántense. Entonces dice, por las obras de la ley nadie va a poder recibir salvación. Verso 22. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron, o solamente los del mundo pecaron. Dice, por cuanto todos pecaron y están lejos, no alcanzan la gloria de Dios. Yo les hablé de esto la semana pasada. La gloria es nuestro hogar. Vivir en la gloria de Dios es nuestro lugar, donde pertenecemos. Es nuestro Edén. Al nosotros pecar, salimos del Edén. Al nosotros pecar, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios se manifiesta en el servicio, cuando Dios te visita en lo secreto, cuando Dios manifiesta su poder, esa es la gloria, allí perteneces. Águila, esas son tus alturas. Ese es tu hogar. Eso es lo que tú persigues, la gloria de Dios. Pero estamos lejos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. Entonces dice, verso 24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. En el capítulo 4 empieza a hablar acerca de Abraham y empieza a decir que Abraham es un ejemplo de aquellos que somos nosotros. Porque los judíos en aquel tiempo decían, no, es que por Abraham nosotros recibimos las reglas de la ley. Dicen, no. Abraham fue un amigo de Dios sin reglas, sin ley. Por causa del amor que tuvieron entre Dios y Abraham, entonces Dios selló con la ley esa acción. Es como los diezmos y las ofrendas. Me preguntas, ¿los diezmos y las ofrendas son del Antiguo Testamento o son del Nuevo Testamento? Ninguno de los dos. Los diezmos y las ofrendas son un agradecimiento que se le dio a Dios cuando no había ley. Siempre ha sido por fe. Di conmigo, siempre ha sido por fe. Di otra vez, siempre ha sido por fe. Capítulo 5, verso 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe que tuvo Abraham de seguir a Dios, ahora es Jesús que te invita, sígueme. Y si tú lo sigues a Jesús, eres como el fiel Abraham
que siguió a Dios en su vida. Es igual que el árbol de la sabiduría del bien y el mal y el árbol de la vida. ¿A cuál vas a seguir? ¿Vas a seguir al árbol de la ciencia del bien y el mal para redefinir lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo como tú quieras? ¿O vas a seguir al árbol de la vida, que ahora es Jesús, y que te quiere dar vida eterna, y que quiere dar sanidad a las naciones? Estamos en la misma encrucijada. Está prendido el aire acondicionado porque está bien calientote aquí. Nomás bájenle un poquito más si acaso no está, por favor. Thank you, thank you. Ya voy a terminar. Entonces, ahora viene a donde yo quería llegar y uno de los objetos de este mensaje. Vamos a ir al capítulo 6. Sígueme conmigo al capítulo 6 y vamos a ir al verso 6. Esto fue lo que hizo Jesús. Jesús tuvo que cargar nuestro pecado. Tuvo que volverse pecado, la Biblia dice. ¿Sabes por qué? Porque nuestro hombre viejo estaba encadenado en ese pecado. Nosotros dejamos que el pecado nos dominara, ahora el pecado domina al ser humano. Y hubo muerte y pecado hasta que llegó Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita. Esa frase tiene una significancia increíble. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto fue lo que hizo Jesús. Jesús representándote a ti y a mí. Él ahora es crucificado. Y ahora Él estando en la cruz, muere, y cuando Él muere, el pecado nuestro muere con Él. Por eso es imperativo recibir a Jesucristo y tenerlo aquí. No es solamente hacer la confesión, yo recibo a Cristo y vives como tú quieras por el resto de tu vida. Se trata de que tengas a Cristo y no lo sueltes hasta el último día que tengas aliento. Agarra a Cristo aquí y no lo sueltes. Él es tu tabla de salvación. Entonces dice aquí en el verso 6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Espérame tantito. Este eres tú y este soy yo. Esto sabemos, di conmigo, esto sabemos, que mi viejo hombre, di conmigo, mi viejo hombre fue crucificado con Cristo. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Cuando tú realmente sigues a Cristo, tiene que haber una diferencia. Porque ya tu cuerpo que está dominado por el katá, que es el fallar, el blanco, ya no es así. Por eso es que un borracho ahora no quiere ser borracho. Porque él siente que cuando él toma esa copa y se bebe el vino, él tira la flecha y hace katá, él falla, el blanco. Por eso es que un ladrón ya no roba más, porque siente que cuando roba está traicionando el amor que lo salvó. Pero déjame decirte otra cosa, no es completo todavía. La salvación es instantánea en cuanto tú recibes a Cristo. Pero hay cositas que se quedan todavía. Y esas cosas que se quedan es el proceso. Es un proceso que se le llama santificación, que es el ser como Jesús. Te va a tomar toda esta vida para ser como Jesús. Pero todo esfuerzo que hagas vale la pena. Y dice este hermoso verso 6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Mira conmigo el verso 19. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, ahora sí presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Básicamente, lo que está diciendo Pablo, vamos a tomarlo al revés. Miserable hombre de mí,
Porque lo que quiero hacer bueno, no lo puedo hacer. ¿Han leído eso antes? ¿Les han predicado eso antes? Miserable hombre de mí, porque todo lo bueno que yo quiero hacer, no lo puedo hacer. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Porque nosotros, cuando estamos bajo reglas, vivimos bajo reglas, sea que estemos en el Antiguo Testamento o que estemos en una iglesia legalista, donde te ponen reglas para que tú sigas a Jesús, sigues viviendo bajo reglas y es horrible. No puede llevarte a la justicia. No puede, tu carne se opone, no puede agradar a Dios mientras vivas bajo reglas, mientras vivas bajo la ley. Pero cuando tú vives bajo la gracia de Jesucristo, esa ley no te alcanza. Entonces, cualquier persona que se escuda bajo ese verso, miserable hombre de mí, que yo no quiero hacer lo malo, pero lo termino haciendo. No. Estás leyendo mal la Biblia. A mí no me den gato por liebre. Dice ahí, cuando dice miserable hombre de mí, el apóstol Pablo está hablando, ese soy yo bajo las reglas, ese soy yo bajo la ley. Cuando estoy en Cristo, esto no me alcanza. Porque la ley del espíritu de vida de Cristo es superior al espíritu de la ley y es superior a todas las reglas y es superior al pecado. Eso es lo que quiere decir la carta. Entonces yo no puedo escudarme bajo ese verso diciendo miserable hombre de mí, que todo lo que es malo yo lo termino haciendo aunque yo no lo quiero hacer. Eso lo que está diciendo Pablo dice que aún la gente mundana, aún la gente que no tiene temor de Dios, ellos saben en su corazón que están haciendo el mal. Y saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Y aún queriendo hacer lo bueno, terminan no haciéndolo, porque su contexto no los deja. Es como en México. En México, en las partes más pobres de México, la gente roba por naturaleza. La gente es tranza por naturaleza. ¿Por qué? Porque están bajo una necesidad enorme. Su contexto es completamente distinto. La pobreza te hace hacer cosas muy feas. En el ejército, cuando estás en medio de la guerra y todo demás, la definición y bien y el mal cambia completamente porque tu contexto ha cambiado. Nada te puede sacar de allí excepto Jesús. Y tú sabes que en medio de esa tristeza y en medio de esa guerra, en medio de ese tratar de sobrevivir, en medio de todo eso, estás sufriendo porque sabes que tienes que hacer el bien, pero no puedes hacerlo. Estás incapacitado a hacerlo porque no tienes el contexto para hacerlo. Sabes que podrías tener fuerza de voluntad y salir por encima de esos problemas, pero no puedes, que no tienes la fuerza para hacerlo. Hasta que Cristo viene y te ilumina aquí adentro. Viene Cristo y vive aquí, entonces Él te da la fuerza, Él te empodera para que tú puedas levantarte sobre tus circunstancias y tomar una decisión ahora sí. Una decisión no más encadenado por el pecado, no más encadenada por el pecado. Ahora tienes una decisión que hacer libre de pecado, libre de esas cadenas, pero ahora puedes tomar una decisión por Cristo, pero todavía tienes una decisión. Si tu Salvador es Jesucristo, entonces tú puedes vivir sin pecado en esta tierra. Puedes tropezar. Y eso la Biblia hace una cláusula. Dice, hijitos, si alguno peca, tenemos abogado para con Cristo el justo. Pero no viváis en pecado. Vivir en pecado es que me gusta tirarme en el lodo porque mi naturaleza es cerdo. Pero no, yo soy oveja. Puedo caer en el lodo, pero me voy a tirar un clavadito en el lago para quitarme todo eso. O me voy a lamber las patitas o lo que sea y voy a limpiar toda mi lana blanca porque mi naturaleza es ser oveja. En esta prédica yo me incluyo. Yo tengo cosas que entregarle a Cristo en mi vida. Yo no puedo juzgar a nadie. Yo tengo que juzgarme a mí mismo antes de decir nada. Pero Cristo nos abre la puerta para que nosotros entremos a su gloria. Él fue clavado en la cruz para que yo pueda vivir la vida que Él vivió. Y para que yo viva en esta vida, ya no cargado y ¿cómo se dice? Guilty. Se dice culpable, vivir culpable de cómo yo vivo o de cómo las cosas me han pasado. Cristo te abre la puerta para que tú vengas y le digas, yo quiero vivir para ti. No quieres el propósito de esta vida. Solo tienes una vida para hacer esto. Solo una vida. Se acaba esta vida, ya no hay más contexto. Y lo que Dios te va a decir es, te amo tanto, pero tú escogiste tu camino. Y si tú escogiste vivir sin mí, yo te respeto.
Y yo quiero que me ames porque tú quieres, no porque tengas que hacerlo. Yo creo que por eso, y esto es mi opinión, por eso la gente que está en el infierno ya no puede ser salva. Porque ya no tienen contexto para amar. Porque quieren salir del infierno y por eso quieren regresar. Pero porque ya tienen algo que los está lastimando. Ya no hay contexto. En esta tierra es aquí donde tenemos la opción limpia de opciones. ¿Quieres amar o no quieres amar? ¿Quieres que Dios te guarde, que Dios defina tu vida, que Dios te ayude a encontrar la felicidad de verdad? ¿O quieres definirla tú mismo y quieres seguir la felicidad que tú piensas que quieres tener? Dilo conmigo otra vez. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si no te predican la segunda parte de este verso, es una gracia barata. Y yo tengo problema con eso. Porque la vida cristiana es constante, es para vivirla toda la vida. No para confesar y luego vivir como demonio. No puedes vivir así. Es para que tu sí que dijiste con Cristo trascienda. Siempre vas a tener tentaciones, siempre te va a doler, siempre van a haber cosas que tienes que dejar. Pero ese es el propósito de esta vida. La santificación es un proceso.